Buenas tardes, Dios los bendiga, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con el panorama general de la Biblia, Biblia 360. Esta es la segunda clase asincrónica. En la presencial que tuvimos a principios del mes pasado, nosotros terminamos de ver lo que serían los libros proféticos. Habíamos terminado el Antiguo Testamento. Habíamos terminado el Antiguo Testamento con la promesa del Salvador. Algo muy interesante que no habíamos visto. El último libro que nosotros tenemos en la Biblia del Antiguo Testamento es el libro de Malaquías. Y yo quería leerles el último capítulo y el último versículo del libro de Malaquías. ¿Cómo termina? Porque termina con la promesa de que Dios iba a enviar a un mensajero delante de él. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6 dice: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es muy interesante ver que el Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, que es el último libro para nosotros del Antiguo Testamento, termina con la palabra maldición y con la venida del profeta Elías, que iba a preparar el corazón para la venida de Jehová mismo. Nosotros sabemos que ese Jehová mismo que iba a venir, pero que iba a enviar a su precursor, que es el profeta Elías, en este caso nosotros sabemos que es Juan el Bautista con el espíritu de Elías. Nosotros vemos que eso comienza en el Nuevo Testamento y nosotros lo tenemos en el libro de Mateo. Habíamos visto también que entre el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento, nosotros tenemos un periodo de alrededor de 400 años, conocido como periodo de silencio, periodo intertestamentario. Es un periodo de 400 años en donde no hay literatura inspirada, pero eso no quiere decir que no haya habido acontecimientos importantes. En ese periodo de 400 años, desde el final de lo que sería el Antiguo Testamento hasta el comienzo del Nuevo, nosotros vemos que el Antiguo Testamento termina con un imperio mundial predominante, que es el imperio de los medo-persas. Termina el libro de Malaquías, con los medo-persas en su apogeo. Pero después nosotros vemos que el Nuevo Testamento comienza con el Imperio Romano. En ese periodo de 400 años, ¿qué es lo que sucede? Algo muy importante, el Imperio Medo-Persa cae y es conquistado por el Imperio Macedonio de Alejandro Magno. Eso trajo cambios muy importantes para lo que es la historia, para lo que es la cultura. Hubo un proceso muy grande de helenización de los territorios. ¿Eso qué quiere decir? Que la cultura griega permeó toda la sociedad. No solo la cultura griega, sino el lenguaje griego también. Inclusive aun cuando el imperio griego cae y es conquistado por el imperio romano, aún el imperio griego, la cultura griega, sigue teniendo una influencia muy grande. ¿Qué otra cosa sucede en ese periodo intertestamentario de 400 años? Bueno, en ese periodo nosotros vemos que es el comienzo de la sinagoga. Es ese lugar donde los judíos que habían sido expatriados a causa del imperio babilonio, cuando Jerusalén es destruido, bueno, comienzan a reunirse para estudiar la Torá, para estudiar la palabra de Dios. Ese es el comienzo de lo que se conoce como la sinagoga. También es el comienzo, en ese periodo, también es el comienzo de distintas sectas dentro del judaísmo, que después nosotros las vemos en los evangelios. Es el comienzo de la secta de los fariseos, que en un primer momento, esto sería muy lindo para estudiarlo en profundidad, pero estamos viendo un panorama. En un primer momento era un grupo de creyentes judíos en Jehová que querían apartarse, que querían vivir para el Señor. Comenzaron bien,
pero lamentablemente después la levadura natural de la vieja naturaleza penetró en esa secta y se volvieron lo que nosotros conocemos en los evangelios, lo que eran los fariseos. También, bueno, como ya les dije, es el comienzo de la sinagoga. También sucede en la tierra de Palestina, en la tierra de Israel, al norte de lo que sería Judea. En ese periodo también es el comienzo de lo que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento como los samaritanos. Eso también sucede. También en ese periodo es que los samaritanos construyen un templo en el monte Gerizim, al norte de la tierra de Israel, y en ese lugar ellos comienzan a adorar a Jehová. Ellos habían sido mestizos, se habían mezclado en la época de reformas de Nehemías, de Esdras, cuando vuelven del cautiverio, tienen que hacer por así decirlo, una purificación étnica, religiosa, y bueno, nosotros lo vemos en los libros de Esdras y Nehemías, que muchos matrimonios que habían sido mixtos se disuelven, algunos lo aceptaron, otros no, y que los que no lo aceptaron dejaron la tierra de Judá al sur de lo que sería Israel y se fueron hacia el norte, a la tierra de Samar. En ese lugar es donde los que se asentaron en ese lugar se llamaron los habitantes de Samar, que nosotros lo conocemos por los samaritanos. Ellos, al no poder adorar en Jerusalén, en el templo reconstruido por Esdras, Nehemías, Zorobabel, entonces ellos hacen su propio lugar de adoración en el monte Gerizim. Eso concuerda con lo que nosotros vemos después en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesús se encuentra con la mujer samaritana, o sea, una mujer que vivía en esa zona, en esa región, y entonces ella le pregunta, nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes, hablándole al Señor, dicen que tenemos que adorar en Jerusalén. ¿Dónde es la verdad? Bueno, esa historia es preciosa, pero todo tiene ese contexto cultural. También en ese periodo intertestamentario se formó lo que fue conocido como la Gran Asamblea. La Gran Asamblea fue un conjunto de líderes de Israel, sacerdotes judíos que tenían preponderancia en Israel, y que ellos decidieron cómo iba a ser la organización político-religiosa de Israel. Bueno, eso tuvo alrededor de una duración de alrededor de 200 años, pero sentaron las bases de lo que nosotros conocemos como el judaísmo del Segundo Templo. En ese judaísmo, en ese periodo, en esa historia, fue el contexto cultural en el cual nuestro Señor Jesucristo entró en este mundo, cumpliendo la palabra del Señor, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Bueno, eso sucedió en el año alrededor, no en el año 0 de nuestra era, sino según los cálculos más realistas, alrededor del año entre el 4 y el 6 antes de nuestra era, de nuestro Señor Jesucristo, en tiempos del rey Herodes. Entonces, bueno, más o menos eso para darle una idea de lo que fue el periodo intertestamentario. Ustedes tienen una tabla en el archivo que yo les pasé antes de comenzar el Nuevo Testamento, donde están en orden cronológico los libros del Antiguo Testamento, que es esta tablita que yo les muestro acá, que ustedes la tienen. Bueno, ese es más o menos para hacerle un pantallazo rápido de lo que fue el periodo intertestamentario. Entonces vamos a comenzar con el punto 3 de nuestra cartillita, que es acerca del Nuevo Testamento, viendo este panorama. Y el Nuevo Testamento, como sabemos, está compuesto por 27 libros. Lo podríamos dividir en 4 secciones al Nuevo Testamento. Esos 27 libros, dividirlos en 4 secciones. La primera sección son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La segunda sección sería el libro de Hechos de los Apóstoles. La tercera gran sección serían las cartas o epístolas, que eso después en la clase presencial lo vamos a ver con mayor profundidad, si podemos, si el tiempo lo permite, que se pueden dividir en
en dos grandes secciones. Podríamos decir, la primera sección de las cartas son las cartas del apóstol San Pablo. Después tenemos la carta a los hebreos y por último tendríamos otra sección mediana que son las cartas o epístolas generales. Y por último, la cuarta gran división, podríamos decir, del Nuevo Testamento, que es la última, que es el libro de Apocalipsis. Entonces, en este video lo que vamos a tratar de centrarnos es en los evangelios y el libro de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a tratar de dejar para la clase presencial, la última presencial, trataríamos de ver las epístolas y el libro de Apocalipsis. Los evangelios, como ya les dije, los podemos dividir en 4, que son los 4 evangelios. Son 3 llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y el evangelio según San Juan. ¿Por qué a los 3, Mateo, Marcos y Lucas, se les llama sinópticos? Porque hacen una sinopsis. Más o menos tratan de los mismos acontecimientos. Se pueden poner en paralelo los 3 y podemos ver generalmente los mismos acontecimientos, haciendo una narrativa más o menos similar de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y después tenemos el Evangelio según San Juan. Entonces los evangelios, el género literario, porque vieron que estábamos viendo, tratando de definir más o menos qué clase de género literario tiene preponderancia en una sección. Entonces, el género literario de los evangelios es la narrativa histórico-teológica. También tenemos genealogías, parábolas, discursos proféticos, y cada uno presenta a Cristo desde una perspectiva distinta. Si ustedes tienen una Biblia de estudio, podrán ver que más o menos, habiendo algunas variantes, generalmente todos interpretan de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, el Evangelio de Mateo es el Evangelio en donde se habla del Mesías, la venida del Mesías, del Rey prometido. Las divisiones principales de Mateo, con algunas diferencias, más o menos las distintas Biblias de estudio teológico, más difieren en algunas cosas, pero más o menos comparten la misma idea. Desde el capítulo 1.1 al 2.23, la primera división del Evangelio de Mateo es la llegada del Rey. En el punto número 2 tenemos la proclamación y manifestación del reino, desde el capítulo 3.1 al capítulo 16.20 del Evangelio de Mateo. El tercer punto que tenemos es: el rey es rechazado por su pueblo, que va desde el capítulo 16.21 al 20.34 del Evangelio de Mateo. El cuarto punto es la última semana del rey sobre la tierra, que va del capítulo 21 al capítulo 25. Y el último punto de esta división que estamos haciendo rápida del libro de Mateo es juicio, crucifixión, muerte y resurrección del rey, que es del capítulo 26, 27 y 28. Después tenemos el Evangelio según San Marcos, que tenemos 5 divisiones. La primera es la preparación del siervo. Marcos es el Evangelio que presenta a Jesús como el siervo. Ya vimos, Mateo presenta a Jesús como el rey de los judíos, el Mesías prometido, el rey de Israel que viene. Por eso, una característica muy importante del Evangelio según San Mateo es la genealogía con la cual se presenta a Jesús. Las divisiones principales de Marcos, que presenta al Señor Jesús como el siervo. La primera es la preparación del siervo. Es el capítulo 1, desde el versículo 1 al 13. La segunda división es el siervo obrando. Es desde el 1.14, desde el capítulo 1, versículo 14, al capítulo 8, versículo 30. El tercer punto es el siervo rechazado. Desde el capítulo 8, versículo 31, al capítulo 13, versículo 37. El punto cuarto es el siervo da su vida, que son el capítulo 14 y 15. Y el último punto es triunfo y exaltación del siervo, que es el capítulo 16.
Después tenemos Lucas, el Evangelio según San Lucas, que es el Evangelio del Hijo del Hombre. Y tenemos 5 divisiones. Lucas presenta al Señor Jesús como el Hijo del Hombre. El primer punto es nacimiento y niñez del Hijo del Hombre, del capítulo 1.1 al capítulo 2.52. El punto 2 es preparación del Hijo del Hombre, del capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 13. El tercer punto es ministerio del Hijo del Hombre, del capítulo 4, versículo 14 al capítulo 19, 48. El punto 4 es padecimientos del Hijo del Hombre, que es del capítulo 20, versículo 1 al capítulo 23, versículo 56. Y el punto 5 es la victoria del Hijo del Hombre, que es del capítulo 24, desde el versículo 1 al versículo 53. Y por último, tenemos el Evangelio según San Juan, que es el último, está entre los últimos de los libros de la Biblia escritos, ¿no? Que es, presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Y tenemos 4 divisiones para este Evangelio. La primera es manifestación del Hijo de Dios al mundo, desde el capítulo 1.1 al capítulo 12, versículo 50. El punto 2 es manifestación del Hijo de Dios a los suyos, desde el capítulo 13 al versículo 17. El tercer punto son los padecimientos y muerte del Hijo de Dios, capítulo 18 y 19. Y el punto 4 es el triunfo del Hijo de Dios, que es el capítulo 20 y 21. Entonces, vamos a repasar. En los evangelios, como un panorama general, tenemos el Evangelio de Mateo, que presenta a Jesús como el Rey de los judíos. Después tenemos el Evangelio de Marcos, que presenta a Jesús como el siervo que viene a servir, a sufrir y a morir. Tenemos después el Evangelio según San Lucas, que presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre. Si ustedes recuerdan, ese término es muy significativo porque en el libro de Daniel tenemos a uno que es como un hijo de hombre. Se lo presenta en ese libro precioso y eso obviamente está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, tenemos al Evangelio según San Juan, que presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Esa fue la primera gran división del Nuevo Testamento, los Evangelios. Vamos a la segunda, que es el libro de Hechos de los Apóstoles, que es un precioso libro. Si nosotros tuviéramos que hablar específicamente del libro de Hechos de los Apóstoles, tendríamos que unirlo si quisiéramos estudiar de una manera más específica, más puntual y más profunda. Deberíamos unirlo al Evangelio según San Lucas, porque el libro de Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas, el mismo Lucas que escribió el Evangelio. Es, por así decirlo, un tratado dividido en 2 partes. En la primera, que es el Evangelio según San Lucas, Lucas escribe, como un historiador de su época, escribe acerca de la vida y hechos de nuestro Señor Jesucristo. Su entrada a este mundo, su vida, lo que hizo, cómo padeció, cómo murió y cómo resucitó. Y a continuación, él escribe la siguiente obra, que forma parte del mismo compendio, por así decirlo, que es el libro de Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, y narra en un principio la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, dándole el mandamiento a sus discípulos y a todos nosotros de que predicáramos el Evangelio a todas las naciones. Y eso es precioso y maravilloso. Vamos a tratar de ver un panorama rápido del libro de Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos de los Apóstoles nos describen 3 grandes, podríamos dividirlo o hablar de lo que describe en 3 puntos principales. Primero es la venida y obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para cumplir con la misión que Jesús le había dado a los discípulos,
era necesaria la venida del Espíritu Santo. Porque para tener el poder para predicar el Evangelio a toda criatura y enfrentar todas las adversidades que se iban a presentar, el Señor Jesucristo, todos lo saben, le dice: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y es ahí, con la venida del Espíritu Santo, que comienza la misión que todavía no terminó. Si ustedes ven cómo termina el Evangelio según San Mateo, le dice a sus discípulos, el Señor Jesús, ¿no? Le dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Esa gran comisión todavía no se terminó. ¿Cuándo se va a terminar? Cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que el libro de Hechos de los Apóstoles comienza con nuestro Señor Jesucristo bendiciendo a sus discípulos, y antes de ascender le da esos mandamientos, esa comisión, y él asciende a la gloria del Padre. Pero los ángeles, esos varones que estaban junto a los discípulos, le dijeron: ¿por qué miran al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así volverá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, la gran comisión, ¿hasta cuándo dura? Hasta que nuestro glorioso Señor Jesucristo venga en gloria. Y para que esa gran comisión la pudieran llevar adelante los discípulos, tanto los primeros como nosotros, era necesaria la venida del Espíritu Santo para capacitar a los creyentes y llenarnos con ese poder que solamente el Señor puede dar. Entonces, el primer punto es la venida y obra del Espíritu Santo. El segundo punto, el nacimiento de la iglesia. Y el tercer punto, la expansión del Evangelio. Y eso continúa hasta ahora. Gloria a Dios. El género literario del libro de Hechos de los Apóstoles es la narrativa histórica. Esto es muy importante entenderlo. La mayoría de los teólogos entienden que el libro de Hechos de los Apóstoles es un libro descriptivo y no prescriptivo. ¿Eso qué quiere decir? Que el libro de Hechos de los Apóstoles relata lo que sucedió con los primeros cristianos, con la venida del Espíritu Santo, los primeros cristianos, el nacimiento de la iglesia y el comienzo de la expansión del Evangelio, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero no entienden, la mayoría de los teólogos serios, que sea un libro prescriptivo. ¿Eso qué quiere decir? Que tenga prescripciones para nosotros, en el sentido de que no tiene mandamientos puntuales que la iglesia debe seguir, salvo por el que se habló en el Concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, pero que después fue corregido, por así decirlo, por el apóstol a los gentiles, que fue el apóstol Pablo, en donde algunas cosas que se dijeron en el Concilio de Jerusalén, el apóstol Pablo después para los gentiles dijo que, como era un tiempo de transición, eran cosas que no había que tomarlas tal cual. Ahora nosotros no tenemos el tiempo para profundizar, pero recuerden esto, que el libro de Hechos de los Apóstoles es un libro descriptivo y no prescriptivo. Es un libro histórico, relata acontecimientos históricos. Las divisiones principales del libro de Hechos de los Apóstoles son tres. En este caso, dividimos más o menos como la mayoría de los eruditos o estudiosos lo dividen, en tres partes. La primera la tenemos, que es el nacimiento de la iglesia en Jerusalén, que es del capítulo 1, versículo 1, al capítulo 8, versículo 3. Esta sección, la primera, tenemos dos puntos importantes. Ustedes los tienen en su cartilla. La primera es la ascensión del Señor, anunciando la venida del Espíritu Santo. Y no es casualidad, sino que está todo en el plan profético de Dios, que el Espíritu Santo tenía que venir en el día de Pentecostés. Eso, si algún día tenemos la posibilidad de estudiar en profundidad
estos libros preciosos está relacionado con la fiesta de Pentecostés, que en el libro de Levítico capítulo 23 se detalla y tiene una verdad profética extraordinaria. Entonces tenemos nacimiento de la iglesia en Jerusalén, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 8, versículo 3. El primer punto es la ascensión del Señor anunciando la venida del Espíritu Santo, y el segundo punto es el derramamiento del Espíritu Santo y el principio de la iglesia. Gloria a Dios. Una vuelta escuché a un teólogo, que en este momento no recuerdo su nombre, pero la frase sí me quedó, que él decía que como el cuerpo sin espíritu está muerto, de la misma manera la iglesia, que es el cuerpo de Jesús, necesitaba del Espíritu Santo para tener vida. La iglesia sin el Espíritu Santo es un organismo muerto. Solo el derramamiento y la venida del Espíritu Santo es la que le dio vida e impulsa a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que se puede hacer, todo lo que nosotros podemos hacer, lo que podemos servir, todo lo que por su gracia el Señor nos permite hacer, lo hacemos a través de la obra, gracia y poder del Espíritu Santo operando en nosotros. El segundo punto, viste que te dije que lo dividíamos en tres, el segundo punto es el Evangelio en Judea y en Samaria. Esto es desde el capítulo 8, versículo 4, al capítulo 12, versículo 25. Ya tenemos la primera, el nacimiento de la iglesia en Jerusalén. ¿Te acordás lo que el Señor Jesús le había dicho a sus discípulos? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces tenemos la primera, el nacimiento de la iglesia. La segunda, el Evangelio. ¿Dónde sucede el nacimiento de la iglesia? En Jerusalén, en la celebración del día de Pentecostés, con esa preciosa historia. El segundo punto, el Evangelio en Judea y en Samaria, desde el capítulo 8:4 al capítulo 12:25. Y por último, tenemos el tercer punto, hasta lo último de la tierra, que es desde el capítulo 13 al capítulo 28. Y esto nos narra los viajes misioneros de los apóstoles, la fundación de iglesias y el primer encarcelamiento del apóstol Pablo. Y esto es precioso de pensar, que el libro de los, si ustedes estudian el libro de los Hechos, el libro, vamos a leerlo, en el libro de Hechos, ustedes van a ver acá, en las imágenes que tienen, están los viajes misioneros del apóstol Pablo, cómo el Señor utilizó a Pablo para expandir el Evangelio a todas las naciones, a todos los lugares conocidos del Imperio Romano. Pero yo quiero leerte el último versículo del libro de Hechos de los Apóstoles, y ya vamos a estar terminando este video, que es lo que estamos viendo es precioso para nosotros porque es nuestra historia, es la historia de la iglesia, que comenzó en Jerusalén, pasó a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra, en lo que fue el Imperio Romano, y a nosotros nos toca la misión de seguir predicando el Evangelio, predicando el reino de los cielos, para que las almas se sigan salvando. Mirá cómo termina el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 28. Versículo 30, desde el versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, porque se termina el libro de Hechos, Lucas, ¿no?, que es el escritor, el historiador, el relator de estos acontecimientos, termina el libro de Hechos de los Apóstoles con Pablo
encarcelado en Roma en su primer encarcelamiento, en lo que podríamos decir que fue una prisión domiciliaria. Él estaba encarcelado en una casa alquilada con vigilancia del pretorio 24/7, encadenado a un soldado romano en una prisión domiciliaria. Pero mirad, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y es extraño cómo termina el libro. O sea, el libro termina con el apóstol Pablo en su primer encarcelamiento, teniendo cierta libertad para predicar el Evangelio. Después los vamos a ver en la clase presencial que en este encarcelamiento el apóstol Pablo escribe 4 cartas que son conocidas como las cartas de la prisión. Y es una manera rara de terminar un libro, porque comienza el siervo del Señor Lucas, el evangelista, comienza con el libro de Lucas, sigue con el libro de Hechos, comienza con la venida del Mesías, los sucesos de la vida del Mesías, su muerte, crucifixión, resurrección, ascensión, su comisión. Comienza el libro de Hechos con la predicación del Evangelio a través de la venida del Espíritu Santo, el nacimiento de la iglesia, cómo se extiende el Evangelio a Jerusalén, Judea, Samaria, y ese hasta lo último de la tierra. Comienza con Pablo, pero no termina con Pablo, porque después nosotros sabemos por la historia que el apóstol Pablo murió como mártir en Roma, pero no es acá. ¿Por qué termina Lucas así? Porque la historia de Hechos la estamos escribiendo nosotros, la estás escribiendo vos, la estoy escribiendo yo, la estamos escribiendo todos los creyentes, hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Y el mandamiento del Señor Jesús fue: id y haced discípulos a todas las naciones. Es nuestra comisión, es nuestro deber y es nuestro privilegio predicar el Evangelio de la gracia de Dios a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y para poder hacer eso, ¿sabe lo que hizo el Señor? Envió su Espíritu Santo, para que ese Espíritu nos llene y podamos tener poder y autoridad para predicar el Evangelio. Y en eso estamos. Es tu misión y es mi misión. Que todo lo que el Señor nos da, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro dinero, nuestro trabajo, nuestra vida, todo se ha puesto al servicio del reino de los cielos para la expansión del Evangelio de Jesucristo. Así que el libro de Hechos es también nuestra historia, tu historia, mi historia, la historia de la iglesia del Señor Jesús. Que Dios te bendiga mucho, que el Señor te fortalezca y nos vemos en la clase presencial. Muchas bendiciones.